Mire, por cuarto año al hilo, literal, México tuvo un retroceso en el ranking de países latinoamericanos que combaten la corrupción en nuestro país. Y mire, pues salimos reprobados. México sigue reprobado en el índice Capacidad para combatir la corrupción 2023, realizado por la American Society Council of the Americas. De acuerdo con este ranking, nuestro país se ubica en el sitio número 12 de 15 países latinoamericanos que están en la lista. Los mejores calificados son Uruguay, Costa Rica y Chile. En una escala del 0 al 10, México tiene 3.87 puntos de calificación en combate a la corrupción. Bajó 0.18 puntos comparado con el año pasado, cuando alcanzó puntaje de 4.05. De acuerdo con el reporte, el discurso oficial del presidente López Obrador da la impresión de combate a la corrupción, pero en realidad es retórica. El informe señala que el presidente ha criticado organismos independientes como el INE y hace hincapié en el caso del INAI, organismo que se encuentra sin quórum necesario para operar desde el pasado abril, cuando el presidente vetó a los comisionados que había nombrado el Senado de la República. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Bueno, para hablar de este tema, agradezco a la maestra Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey, que esté con nosotros aquí en El Referente. Gracias, maestra, por estar con nosotros. Hola, Sofía, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues ya escuchábamos que más es una línea discursiva que lo que realmente se está llevando a cabo en este gobierno. Pareciera que todos, ¿no? Todos en la región tuvieron un retroceso en materia de corrupción, pero pues nosotros seguimos al hilo sin dar pasos adelante, ¿no? Al contrario, vamos hacia atrás. Sí, así es, Sofía. Bueno, el índice de capacidad para combatir la corrupción es, como otros índices, pues un elemento que nos da idea, nos da información de lo que ya sabemos que está pasando en el país, pero lo que hacen es medirlo a través de ciertos indicadores, ¿no? Entonces, a través de este índice de capacidad para medir el combate a la corrupción, lo que se mide es la capacidad de los países para detectar, castigar y prevenir la corrupción. Básicamente, los países que tienen las puntuaciones más altas tienen más capacidad de investigar crímenes de corrupción, más capacidad de sancionar y de enjuiciar a personas que hayan cometido actos de corrupción. Entonces, este es un indicador distinto a los que normalmente vemos, que son aquellos que nos dicen cuánta percepción o incidencia de corrupción hay en un país. A partir de vemos la capacidad que tiene el país para combatirla. Son varias esferas en donde, entiendo, de estos indicadores se tienen que medir, ¿no? Para tener pues estos números. Ahora, podríamos decir, maestra, que en uno de esos puntos, en una de esas esferas, esta corrupción de la que se habla, pues va ligada también a los índices de violencia, a los índices en materia de justicia que tenemos en estos momentos, para que justamente no haya avances. Completamente. De hecho, hay un elemento muy importante a considerar, que es el elemento de la impunidad. Hace pocos meses, Human Rights Watch, es otra organización internacional, presentó también su informe mundial y a México le fue terrible, ¿no? Decían, por ejemplo, en ese informe que cerca del 90% de los delitos, de todos los delitos que se cometen en México, cerca del 90% nunca se denuncian. Y luego una tercera parte de los que sí se denuncian nunca se investigan y menos del 16% de esas investigaciones se resuelven. Entonces, estamos en situación de impunidad, estamos realmente en una situación muy preocupante, mucho más que la que nos podríamos preocupar en el caso de la corrupción. Y claro, estos datos están sí o sí relacionados con las distintas variables que mide, por ejemplo,
este índice de combate a la corrupción. Son varios indicadores, pero por ejemplo, mide la independencia de las instituciones judiciales, el nivel de independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación, el nivel de movilización de la sociedad civil y así otros elementos que, como tú dices, están relacionados con estas otras circunstancias vinculadas a la inseguridad y a la impunidad. Ahora, hablando justamente de esta gran esfera que además seguramente también va a englobar esta parte de la violencia y la justicia, pues también podemos hablar incluso de esta burocracia, ¿no? En la que estamos básicamente atorados desde hace muchos años, en donde permean, ¿no?, vicios y en todos lados. Hablando de la burocracia, también podemos hablar de la educación, de la seguridad, de la economía, de todo lo que pareciera que es transversal, ¿no?, cuando hablamos de la corrupción. Así es, de hecho, cuando hablamos de independencia y eficiencia de las instituciones, pues justamente se incluyen estos elementos de burocracia, de cómo se elige, por ejemplo, a los jueces, a los magistrados, de cómo se elige a los legisladores, a los procuradores, de cómo también se les separa del cargo, de qué tanta inversión reciben, de qué tanto presupuesto reciben, cómo lo utilizan, si lo tienen que pasar solamente a través del Congreso o lo tienen que pasar a través de una Fiscalía General, por supuesto. Entonces, hay un montón de elementos que a partir de la vinculación entre ellas nos dan estos indicadores de que tenemos muy poca capacidad en México de combatir la corrupción. Porque incluso hablando de prevención, ahora que menciona el subejercicio, bueno, el subejercicio es la falta de planeación, ¿no? Porque de inicio, hablando por ejemplo de las medicinas, ¿no? Que faltan en los hospitales, pues también es esto, ¿no? Una falta de planeación y un subejercicio brutal por el que está atravesando la administración pública, en donde no se cumplen con los objetivos y por ende, bueno, pues la ciudadanía la pasa mal en un sector tan importante como salud y educación. Completamente. Y de hecho, uno de los elementos que mide este índice es el relacionado con las mejoras en la educación. Y estamos muy por debajo de la media de los países latinoamericanos que se miden. Déjame mencionarte algunos de los indicadores en los que estamos, digamos, o por encima de la media, que creo que es solamente uno, o que estamos muy cerca de la media. Uno es el de acceso a la información pública y transparencia general de gobierno. Estamos por encima de la media y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos indica el nivel de eficiencia y de eficacia que tienen los órganos garantes de transparencia y de acceso a la información, que ahora mismo, como tú sabes y como quienes nos ven y nos escuchan, estamos en crisis. Podemos perder una muy amplia capacidad que ha generado el Estado mexicano para transparentar información y para garantizar el derecho de acceso a la información, si dejamos que el INAI siga funcionando pues a la mitad como está funcionando. Otro de los elementos muy importantes que se miden y sobre el que estamos en la media es la calidad de prensa y el periodismo de investigación. Esto también es sumamente importante. El papel que juegan los medios de comunicación independientes y el periodismo de investigación es trascendental en estos temas. Son ellos los que se convierten muchas veces en los denunciantes de los hechos de corrupción, en los que nos alertan respecto de las situaciones de corrupción que acontecen en el país y por eso son tan violentados desde todos lados, desde el ámbito de la inseguridad y del AMPA, ¿no?, que siempre están molestando a los periodistas y ojalá fuera nada más molestándolos, sino quitándoles la vida. Pero ahora también estamos en este momento en el que el propio gobierno se ha convertido en un crítico férreo de la libertad de prensa. Entonces, justamente estos dos elementos que en México están siendo tan violentados desde el propio gobierno, son estos dos los que son los pilares más importantes y los mejor evaluados ahora mismo en el índice de combate a la corrupción. Claro, porque de hecho, bueno, de entrada, cuando se es permisible, ¿no?, desde la tribuna más importante de un país, bueno, pues lo que pase abajo es lo natural, ¿no?
Por supuesto. Y también, Sofi, lo que nos dice esto es que hay un apoyo muy importante de la sociedad civil, hay una movilización de la sociedad civil en los temas relacionados con el combate a la corrupción, el mejoramiento de las garantías del derecho de acceso a la información y la protección de ese derecho, del derecho a la verdad. Hay una movilización muy amplia y muy bien coordinada de la sociedad civil en México, y eso es lo que se nota en este tipo de mediciones. Bueno, que finalmente, pues, ¿qué tendríamos que hacer como país, no? Hablando de un globo de burocracia en donde, pues, tendríamos que hacer una reingeniería total y absoluta de lo que está pasando en nuestras diferentes instituciones. ¿Qué tendríamos que estar repensando como país? Tenemos que estar repensando muchas cosas. Tenemos que estar, a lo mejor tenemos que empezar a pensar si la forma en la que estamos invirtiendo pues digamos, en la prevención y el combate a la corrupción es la adecuada. Tenemos que revisar las instituciones, tenemos que revisar a los servidores públicos que encabezan esas instituciones. Tenemos que empezar a sancionar a quienes cometen actos de corrupción, y no me refiero nada más a sanciones relacionadas con que se les prive de la libertad. No, tenemos que empezar a recuperar los activos que han sido desviados por actos de corrupción y regresarlos a la hacienda pública. Y otra cosa muy importante, tenemos que empezar a proteger a los denunciantes de corrupción y tenemos que empezar a retribuir a las personas denunciantes de corrupción. Eso es sumamente importante si queremos comenzar a cambiar algo en la dinámica del combate a la corrupción y la prevención de la corrupción en México. Ángeles Estrada, gracias por haber estado con nosotros aquí en El Referente. Buenas noches. Muchas gracias, Sofía. Hasta pronto. Gracias, buenas noches.